Ahora veamos la sentencia de fondo, que es la que me interesa más por el día de hoy. Es la sentencia STC 1711 del 2019. Esta tutela son de hechos ocurridos en un pueblo de Cundinamarca que no quiero decir cuál. En esta tutela es una señora muy pobre, desplazada, que vive en ese municipio y que la vamos a llamar como LA. Esta señora presentó la acción de tutela pidiéndole a la justicia que interviniera en una actuación administrativa y judicial que ha declarado en estado de adoptabilidad dos hijos de ella. Acontece que una defensora de familia del ICBF le adelantó a ella una actuación para restablecimiento de derechos de menores porque los vieron en un estado de pobreza muy avanzado y seguramente algo de descuido. Los funcionarios de bienestar familiar en eso son cuidadosos, yo conozco grandes funcionarios en eso. Y lo declararon en estado de adoptabilidad, es decir, estos niños califican para ser adoptados y la adopción es cortar totalmente el vínculo con la mamá y no queda conociendo el origen, el destino, para dónde van. Sin embargo, bienestar familiar no deja en firme esa situación, esa declaración. Tiene que iniciar un proceso de homologación ante un juzgado de familia, que es el juzgado que sale bien cuestionado en este proceso. El juzgado promiscuo de familia homologó la decisión, encontró unos comportamientos y unas situaciones de extrema pobreza y un manejo muy inadecuado de la situación personal de LA, la mamá. El juzgado resaltó que hay un estado extremo de pobreza y abandono. Muchos hijos le reclama, le censura a la señora y una vida sexual desordenada en el pasado. Queda claro que dice en el pasado. Tiene su pareja, que fue la persona que le dio el apellido a los dos niños, pero no es el padre biológico. Miren lo interesante. El juzgado, al homologar la decisión, la actuación del ICBF, pues quedó en firme y esos niños se iban de adopción. Sin embargo, LA seguía luchando por sus hijos. En la tutela, miren lo que dijo LA. Asevera que la determinación de declarar en estado de adoptabilidad a sus hijos obedeció a situaciones del pasado y un informe rendido por la asistente social del juzgado donde se plasman situaciones relacionadas con su anterior vivienda y sus condiciones de vida, las cuales se obligó a mejorar, compromiso que ha venido cumpliendo dentro de sus posibilidades, pues desde el 1 de diciembre del año pasado, eso fue en el 2019, se mudó con su pareja a un mejor inmueble, trabaja de manera independiente a través de un carro de comidas rápidas y dispone de la colaboración de otras personas que están dispuestas a encargarse del cuidado de los menores los días que labora. Le está diciendo al juez de tutela: mire, hay gente que me quiere ayudar a cuidar a los niños, pero es que yo soy pobre, vendo comidas rápidas en el parque de este pueblo, no me quiten los niños, que ya me obligaron a mejorar de vivienda y lo cumplí. Cambié de vivienda dentro de mis posibilidades. Recuérdese que los desplazados, que es una situación real en Colombia, es gente que muchas veces tiene que dejar todo, irse para otra parte, arrancar de cero, y yo diría que por debajo de cero. La acción de tutela le correspondió al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y, como es su obligación, notificó al juzgado y al ICBF. Pues el Tribunal de Cundinamarca concedió la tutela, hizo unos reparos fuertes a la actuación, especialmente del juzgado. Y esta decisión, o sea, este fallo en contra, el juez lo impugnó, como lo apeló, y hizo unas manifestaciones que a la Corte Suprema no le gustaron. Miremos, dice la tutela: el juez promiscuo de familia replicó el anterior fallo esgrimiendo en lo esencial que la Defensoría de Familia de dicha ciudad no está obligada a incoar una demanda de impugnación o investigación de la paternidad. Eso dijo el tribunal, que por qué el ICBF no hizo acciones para localizar, si son muy pobres, para localizar
al papá verdadero de esos niños para obligarlos a que aportaran, para que se sumaran a la solución, además de otras recomendaciones que hizo el tribunal. Situación que igualmente ocurre con la familia extensa, pues dijo el juez. Claro emergió que ninguno de aquellos tenían las elementales condiciones para protegerlos y para hacerse cargo de ellos. Esto lo dice el juez cuando impugnó. Dado que algunos de ellos viven de prestar dinero bajo la conocida modalidad de gota a gota, o sea que hay gente que vive pidiendo platas prestadas de gota a gota. Está hablando de la familia extensa, abuelos, tíos. Otros administran locales dedicados al lenocinio o la prostitución y otros cuidan automóviles en una vía pública. Es decir, no tienen el tiempo, ni la disposición, ni la suficiente idoneidad para resguardar a los menores. Esto lo dijo el juez cuando impugnó, pero cometió un descuido. Fueron comentarios que él hizo sin que estuviera eso estudiado dentro del proceso. Y sobre eso se pronunció la Corte. Dice la Corte, se debió buscar la verdadera paternidad de los niños, aunque no es una obligación en sus funciones, para buscar una solución al problema. Las decisiones criticadas se centraron en censurar con bastante inclemencia, le dice la Corte al juez, bastante inclemente, no solo el pasado del accionante en cuanto a su sexualidad, sino el número de hijos que ha procreado, a más de la situación de pobreza que afronta. Y resalta la Corte, ya al final, que en procesos de adopción, dice el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 22, en el último inciso, en ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. Es decir, porque los niños sean pobres no los pueden quitar a la mamá para darlos en adopción, sino tendrían que entregar muchos niños en Colombia, que el grado de pobreza es bastante grande. Las decisiones no pueden basarse en apariencias, preconceptos o prejuicios. No pueden basarse únicamente en la carencia de recursos económicos de la familia, especialmente cuando conlleven la separación del niño de su familia, y en ningún caso pueden significar una desmejora de la situación en que se encuentra el niño. Es que, amigo, yo que trabajo en el derecho de familia, separar un niño de la mamá es bastante complejo. Uno creyera que es la solución, porque es que esa mamá lo descuida, o esa mamá es muy pobre, lo tiene en estado de desnutrición. Pero el niño también sufre una afectación, porque esa mamá puede ser muy pobre, pero lo ama, le da calor, le da cariño. Dice en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, no se podía descartar con meras conjeturas, lo que dijo el juez, y a espaldas de los posibles involucrados. Uno no puede ir diciendo, es que son muy pobres, cuidan carros, a eso se refiere cuando dice que a espaldas. Yo entiendo claramente la posición de la Corte Suprema de Justicia. Es que el papel de la mamá es bastante importante en el proceso de crianza de un niño. Miren, la pobreza no es excusa para quitarle los niños. Yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay mujeres que no lo hacen de la mejor manera, pero la verdad, la experiencia a mí en el derecho de familia me ha enseñado que un altísimo porcentaje de las mujeres son excelentes madres, mujeres luchadoras, mujeres guapas, que se entregan, que no tiran la toalla, que lo dan todo por sus hijos. Un niño puede estar viviendo, o varios niños con su mamá, en un estado de pobreza grande, pero el niño no siente la pobreza. Yo tengo experiencia en eso personal. Uno no la siente, porque hay algo que suple ese estado de pobreza, y es ese amor, ese cuidado, ese calorcito materno, eso que solamente lo dan ellas. La mamá es grandiosa, por eso es que la mamá de uno sale, en mi caso, mi mamá se iba para algún sitio y se sentía un vacío, todos sentimos un vacío, la casa es sola, uno va de una pieza a la otra, del patio a la puerta, y uno no se halla, porque falta algo, la presencia de la mamá. Grandes cantidades de mujeres trabajan hoy en día porque el hombre las dejó solas, y ellas son en esa lucha diaria, se levantan en la mañana, no alistarse solamente para ir a trabajar, sino para dejar la comidita servida, el desayuno y el almuerzo,
dejan los uniformes listos de los niños para que se vistan y antes de irse les coloca la alarma para que no se le queden dormidos. Y se va y en el día es trabajando y pensando en sus hijitos. Y cuando regresa de trabajar, no llega cansada a sentarse, sino a mirar cómo les fue a los niños, revisar las tareas, cómo les quedó el uniforme, si hay que lavarlo, llegan a arreglar la casa, a preparar la comida, a ayudarles a hacer las tareas. Una madre en su estado de pobreza, con un plátano y sal, se inventa un almuerzo y los niños se chupan los dedos porque es que el principal condimento que tiene esa comida es el amor de mamá. Una mamá tiene 5, 6, 7 meses de embarazo, con todo lo que significa eso, el peso, el dolor en las piernas, la incomodidad, las obligaciones, y tiene un malestar y no se acuesta. Ella no se doblega, ella sigue. En cambio nosotros los hombres, la gran mayoría de nosotros, tenemos una gripa y nos echamos a la cama 2 y 3 días. He visto cantidad de procesos en Colombia donde hay que demandar a 3, 4, 5 hijos porque no responden adecuadamente por los viejitos. Y uno dice, 5 y 6 hijos son demandados para que respondan por la mamá. Y cuando una mamá tiró la toalla porque crió a 5 o 6 hijos sola. Sirva entonces este video, esta sentencia y estas palabras para hacerle un homenaje a las mamás. Mi saludo y mi respeto para las mujeres madres de Colombia.